Vamos a invitar al doctor Martorell, Reinaldo Martorell. Es nacido en Honduras, pero ha desarrollado toda su actividad profesional en Estados Unidos. Vamos a ver un poco su currículum. Ahí está. Y el tema va a ser la importancia de la nutrición en los primeros 1000 días. Reinaldo. Bueno, hacemos entonces un poco la descripción de su CV. El doctor es doctor en antropología biológica, investigador de la División del Desarrollo Humano en el INCAP, Guatemala, profesor de nutrición internacional en el Departamento de Salud Global de la Universidad de Emory, Atlanta, en Estados Unidos, miembro del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de USA y miembro de la Junta Directiva de la Screenshot International Nutrition Foundation y de Helen Keller International. Reinaldo, por favor. Bueno, soy Reinaldo Martorell, como escucharon, hondureño exportado. Yo salí de Honduras a los 13 años y toda mi educación a partir de ese momento ha sido en inglés. Pero yo siempre he trabajado en Latinoamérica. En este momento tengo proyectos en Guatemala, en México, en Panamá y también en otras partes del mundo como la India, China, Vietnam. Yo quiero hablarles de la importancia de los primeros 1000 días de vida. Si ustedes suman los 9 meses del embarazo, el primer año de vida, el segundo año de vida, más o menos llegan a 1000 días. Y de eso les voy a hablar. En primer lugar, ¿por qué es un periodo que por una parte de alto riesgo, pero también es un periodo de una oportunidad? Porque sabemos que si intervenimos en esa edad temprana vamos a tener resultados impactantes que van a durar toda la vida. Entonces hay varias razones. Es un periodo, como ustedes saben, de altos requerimientos nutricionales. Vemos un crecimiento y desarrollo cerebral rápido, pero en realidad esto se aplica a todos los órganos. Si hay desnutrición en los primeros 1000 días, van a haber problemas con función renal después. Es todos los órganos. Existe una mayor susceptibilidad a la programación metabólica. Mayor susceptibilidad también a enfermedades, a diarreas, por ejemplo. Y por último, los humanos, ¿sí? Los humanos nacemos muy vulnerables y somos muy susceptibles al mal cuidado, a la falta de amor. Todo eso es muy impactante. Este es un dibujo de Picasso. No funciona esto. Listo. Un dibujo de Picasso de 1906, donde ven ustedes esa interacción madre-niño. Todo eso impacta sobre el desarrollo cerebral, porque no nacemos ya con el cerebro desarrollado, es la interacción que es muy importante, la estimulación, la nutrición. Todo eso tiene efectos que van a durar toda la vida. Estos son datos de Guatemala, de una encuesta nacional. Son datos transversales. Entonces, acá ven los primeros 6 meses, 6 a 11, 12 a 17, etcétera, hasta llegar a los 15 años. La variable de desenlace que vemos acá es la baja talla para la edad, definida como el punto de corte de -2 desviaciones estándares de las curvas de la OMS. ¿Okay? ¿Y qué es lo que vemos? Que ya en estos niños pequeñitos ya tienen un 20% de retardo en talla. Esto implica que gran parte de esto ya viene del periodo intrauterino.
Desde ese entonces ya empiezan a tener retardo en crecimiento lineal. Y eso ven que aumenta rápidamente hasta llegar, Guatemala tiene una de las tasas más altas del mundo, al llegar a casi 50%, alrededor de 50% a los 2 años. ¿Okay? ¿Y qué es lo que ven después? Que estas tasas se mantienen, tal vez bajan un poquito. En Guatemala, que es una población de muy baja estatura, la baja estatura de los adultos que uno ve, si uno va a los mercados y todo eso, esa baja estatura es producto del retardo en crecimiento lineal en los primeros 1000 días. De ahí viene todo. Mi colega César Víctora de Brasil y Mercedes Dionís de la OMS han publicado una revisión de más de 54 encuestas nacionales, iguales a las de Guatemala, donde muestran este mismo fenómeno en todos los países. No todos los países tienen tan altas tasas de retardo en talla, pero la forma de esta curva, que empieza así y luego se estabiliza a los 2 años, se repite en cada país. Entonces, eso nos dice esta ventana de oportunidad que tenemos acá. Un poquito explicarles qué es lo que voy a tratar de hacer. Primero voy a presentarles un poco la panorámica a nivel mundial, usando talla como un indicador muy importante de lo que está pasando en los 1000 días. Vamos a ver en el mundo cómo vamos. Va disminuyendo, va aumentando, etcétera. Y vamos a ver también la obesidad de niños, cómo se comporta y la contribución de estos tipos de trastornos en mortalidad. Pero gran parte de lo que yo les quería contar es qué pasa con los sobrevivientes, cuáles son las consecuencias de haber tenido mejor nutrición o haber tenido peor nutrición en este periodo tan crítico durante la vida, en la época adulta. Entonces vamos a usar datos de estudios que venimos haciendo en Guatemala, vamos a usar también estudios que estamos haciendo sobre la hambruna de 1959-61 en China, que es lo opuesto de lo que se hizo en el INCAP, y vamos a también sumarizar datos de una colaboración que se llama Cohorts, donde vamos a ver cómo los patrones de crecimiento se relacionan con capital humano y con salud del adulto. La serie de Lancet del 2013 es una serie de 5 artículos y voy a tomar unas diapositivas del primer artículo, que el primer autor es nuestro colega Bob Black, que está César Víctora, otros amigos, yo también fui integrante de este grupo. La primera diapositiva es algo complicada y no sé por qué no se proyecta tan bien, pero les explico. Acá tenemos los años, 90, 95, 2000, 2005, entonces hasta acá, 2015, son datos reales. Esto, 2020 y 2025, son proyecciones. Vamos a concentrarnos en esta parte de arriba, que es la información global, todas las regiones unidas. Y hay 2 escalas, una de prevalencia, que tenemos acá, que nos dice que la prevalencia de retardo en talla en el 90 era bastante alta, no sé, más o menos 45, una cosa así, y que ha venido disminuyendo. Esas son las buenas noticias, ¿no? Pero la Asamblea Mundial de la Salud hace 2 años acordó la meta de que para el 2025 tenemos que llegar a 100 millones a tener solo 100 millones de niños con retardo en talla.
Entonces, cuando se redactó la serie habían 165 millones, o sea, 26% de los niños con retardo en talla, pero la tasa de reducción no va a ser lo suficiente para llegar a la meta que se estableció. No se mira una de las barras. Qué lástima. Aquí la otra barra mostraba emaciación menos de 2 desviaciones estándares, y eso es emaciación severa, o sea, -3. Solo para indicarles que todavía quedan en el Asia, por ejemplo, -3 es alrededor de 3%, esta es una condición con muy alta tasa de mortalidad, -2 era más o menos como 8, entonces todavía nos queda ese cuadro que en los extremos se llega a parecer al marasmo. Pero tenemos también, bueno, nos da los números de cuántos tienen emaciación grave, son 19 millones. Y aquí está la otra cara de la moneda, peso para talla. Entonces, una gráfica muy parecida a la que les enseñé, del 20 al 25 son proyecciones, pero ¿qué es lo que ven? Que esto va en aumento en todas las regiones. Fíjense en el África. Entonces, tenemos una doble carga. No hemos logrado las metas que quisiéramos con baja talla y tenemos el creciente problema de obesidad. En relación a mortalidad, que es la consecuencia inmediata, estos son datos que salieron en la serie de Lancet, 45%, pues más o menos la mitad de las muertes en niños menores de 5 años en el mundo tienen que ver con alguno de esos trastornos nutricionales. Restricción en el crecimiento fetal, lactancia deficiente, retraso en crecimiento, emaciación y problemas con deficiencias de vitamina A y zinc. Pero esa es la pregunta que ahora me interesa contestar. Y ustedes de seguro habrán escuchado del INCAP, del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, y les voy a contar de un estudio que se llevó a cabo en el oriente de Guatemala. Fue un diseño experimental donde habían 4 aldeas, al azar. Una de las aldeas grandes fue asignada al atole, que es una bebida muy nutricional, y les voy a mostrar el contenido en un momento. Y la otra comunidad fue asignada al azar a una bebida que se llamaba fresco, igual que con las aldeas pequeñas. La hipótesis principal era que las proteínas iban a mejorar el desarrollo mental. Y los psicólogos del estudio temían que al solo tener un setting donde los niños asistían media mañana, media tarde, que solo eso podría estimular las habilidades. Entonces, por eso se duplicó exactamente el sistema con una bebida que no tenía buen contenido nutricional. Entonces, aquí tenemos la fórmula del atole, que tenía leche descremada, incaparina, una mezcla de proteínas vegetales, y ven por taza, 180 mililitros, 163 calorías y casi 12 gramos de proteína de alta calidad. El fresco no tenía proteínas, tenía menos calorías, ambos suplementos contenían
vitaminas y minerales para tratar de aislar el factor de proteínas, pero lo que yo les voy a decir es que los efectos que hemos encontrado se deben a mayor consumo de proteína, de calorías, de micronutrientes. Entonces estamos hablando de la contribución de una mejor alimentación, de un mejor suplemento. Estos son datos del estudio. El estudio empezó en el 69, terminó en el 76-77. Aquí estamos usando el criterio de retardo severo, -3, porque en Guatemala estos eran unos enanitos, era una población con un retardo en talla tan alto, pero ustedes ven que en las comunidades de Fresco, a pesar de que se les dio cuidados médicos y todo eso, esto se mantuvo, mientras que el porcentaje de niños con retardo severo en las comunidades de Atole disminuyó más o menos a la mitad. Entonces hubo un impacto en talla. Y algunas otras cosas, el efecto solo se vio en los primeros 3 años, particularmente en los primeros 2 años, porque los niños entraron a diferentes edades al estudio. Unos lo recibieron el suplemento después de los 3 años, por ejemplo, y encontramos que ya era muy tarde, que ya no se podía impactar sobre el crecimiento. Y hubieron efectos en talla, largo del brazo, circunferencia cefálica, masa magra, sin afectar el peso para talla y los pliegues adiposos. Bueno, hemos hecho un montón de estudios de seguimiento para ver los efectos a largo plazo. Y esto lo hicimos, una característica del trabajo que yo hago es que trabajamos en conjunto con una serie de disciplinas. Por ejemplo, este artículo fue publicado en una revista de economía de alto prestigio usando análisis econométricos. Encontramos que en escolaridad un aumento de 1.2 años de escolaridad, siempre comparando Fresco con Atole, con Fresco, y la ventana de 0 a 36 meses. Y además mayor probabilidad de asistir a la escuela, etcétera, otros componentes. Los economistas en Centroamérica asocian un año adicional de escolaridad con un incremento en salario anual de 10%. Entonces, este es un efecto muy importante. La prueba de Raven es una prueba de inteligencia, mejoró en un 8%, lectura en un 17%. Efectos muy importantes en ingreso. Este artículo lo publicamos en Lancet, que la suplementación nutricional se refiere al Atole, mejoró el pago por hora en un 46%, un efecto muy grande, y el sueldo anual en $914. En ese entonces el ingreso promedio era alrededor de $3.500, una cosa así. Entonces, un efecto muy importante, pero esto ocurrió solo en niños que lo recibieron en los primeros 3 años de vida, y como van a ver enseguida, en realidad este efecto básicamente viene de los primeros 2 años. Como les contaba, una de las ventajas del estudio del INCAP es que permite ver el impacto de mejorar la dieta en diferentes ventanas. Entonces aquí tenemos la ventana de 0 a 24, un efecto sobre ingreso por hora de 67 centavos de dólar, a 0 a 24 meses, 0 a 36, 62, muy parecido, y muchos de los niños que están en este grupo están en este grupo, entonces no podemos diferenciar muy bien. Pero esa es la ventana de 3 a 6 años, no hay efecto, es muy tarde, uno no recupera esa inversión si espera demasiado. También hemos visto efectos generacionales, pero transmitidos solo por la línea materna. O sea, los hijos de las niñas expuestas al Atole, esos hijos, esa generación futura, tiene mejor peso al nacer y un mejor crecimiento. Okay.
¿Qué pasó con las enfermedades crónicas? Gluckman es una persona asociada a todo este movimiento del origen de las enfermedades crónicas y advirtió en un editorial, le voy a traducir esto que dice: las intervenciones en la vida temprana orientadas a tener beneficios a corto plazo, como por ejemplo la disminución de la mortalidad infantil, que obviamente es un beneficio, dice, podría tener, y es donde viene un costo en el futuro, podría tener outcomes o variables de desenlace que no siempre van a ser beneficiosas. Y él se refiere a enfermedades crónicas, que los vamos a salvar, pero después los vamos a condenar a las enfermedades crónicas. Y lo que encontramos en nuestro estudio es que eso no fue así. No hubo un aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares, al contrario, encontramos un efecto pequeño pero protector. Pero algo que tengo que decir es que en este momento la población tenía 32 años de edad. Nos acaban de financiar un nuevo estudio de seguimiento y el próximo año vamos a estar recolectando datos en Guatemala y ya vamos a tener más o menos una edad de 42 años, entonces vamos a poder ver eso un poquito más. La otra parte es China, donde yo he trabajado con mi colega, un economista que se llama Chen Huang, que está en la Universidad George Washington University en Washington, D.C. Y esta hambruna, que no se conocía por mucho tiempo, porque la China comunista ocultó eso, se asoció a las políticas de Mao del gran salto adelante. Y lo que él quería decir con eso es que en una generación, menos de una generación, que iban a alcanzar el desarrollo industrial de Inglaterra. Y entonces, por ejemplo, prohibieron la propiedad privada, colectivizaron a todos los campesinos, derritieron las herramientas de trabajo para fabricar acero, etcétera. Bueno, destrozaron la economía y se vino la hambruna. Uno de los problemas que tenemos al analizar estos datos es que la hambruna ocurrió en todo el país y también la severidad varió de lugar a lugar. Entonces eso son retos analíticos muy difíciles, pero creo que los hemos superado. Entonces lo que hemos hecho es un poco hemos buscado datos existentes que tengan información sobre nacidos, claro, muchos murieron durante la hambruna, pero de los sobrevivientes nacidos antes, durante y después de la hambruna, y de varias regiones, y también hemos estimado, les puedo contar después, la severidad de la hambruna por municipio. Entonces, eso nos permite hacer un montón de análisis. Y siempre estamos alerta buscando fuentes de datos, algunas muy grandes, como este estudio de discapacidades de 538,000 sujetos. Bueno, ¿qué es lo que encontramos? Relaciones con, bueno, ¿qué es lo que produce haber nacido durante la hambruna y sobrevivir la hambruna? Exposición, en otras palabras, a estas condiciones durante los primeros 1000 días. Menor estatura del adulto, mayor sobrepeso y tensión arterial, porque debe haber alguna programación metabólica, por alguna razón estas criaturas sobreviven. Mayor deficiencia renal, mayor riesgo de enfermedad mental, esto lo vemos muy claro
mayor riesgo de discapacidad mental y verbal, y efectos intergeneracionales también en peso al nacer. Hasta la fecha nosotros no tenemos información de productividad, pero otros economistas chinos han encontrado un impacto sobre ingresos, una disminución de 33%, que es más o menos lo que encontramos en el INCAP, en el estudio de Guatemala, que es una intervención positiva. Por último, y bueno, hay varias diapositivas, así que me falta un poquito, pero quería contarles del estudio Cohorts. Yo creo que voy a tiempo, ¿no? Sí. No se ve muy bien, pero es una colaboración entre las 5 cohortes de mayor duración en países de bajos y medios ingresos. Incluye la nuestra en Guatemala, la de César Víctor en Brasil, la cohorte de Nueva Delhi, la cohorte de Soweto en Johannesburg, Sudáfrica, y la de Cebú en las Filipinas. Entonces nosotros hemos colaborado, venimos teniendo proyectos de investigación desde hace más o menos unos 10 años, hemos sido muy productivos, y quiero contarles solamente de una de las últimas, tal vez la mejor de nuestras contribuciones, y lo que dice. Pero antes quiero hablar de este dilema, poner nuestros hallazgos en el contexto de estas polémicas que se desatan. Por un lado, el personal de salud en países pobres, claro, uno promociona la ganancia rápida en peso porque estamos hablando de niños muy pequeños, niños que a veces nacen con bajo peso al nacer, y sabemos, yo tengo un estudio con César Víctor en Brasil, donde sabemos que al hacer esto disminuye la morbilidad, visitas hospitalarias y la mortalidad en la niñez. Pero ¿a qué costo? Es lo que viene. Pero hay bastante literatura, y al ver esa literatura, mucha de esa viene de países como los Estados Unidos o países europeos, que sugiere que a mayor ganancia de peso en la infancia, mayor es el riesgo de obesidad y de enfermedades crónicas en el adulto. Entonces, con nuestro estudio Cohorts hemos tratado de contestar esta pregunta con nuestros datos. Pero el último punto es que estos argumentos, igual a los de Gluckman, han llegado a cuestionar lo que se hace en países pobres. Publicamos un artículo que acompañó a la serie de Lancet del 2013. Linda Dare fue la autora principal, pero incluye un montón de gente, y una persona que voy a mencionar después va a ser Clive Osmond, que es un estadístico de la Universidad de Southampton, muy creativo. Y lo menciono a él porque usamos métodos estadísticos que él se los inventó para hacer este tipo de análisis que tenemos. Primero usamos métodos de regresión que generan variables condicionadas de crecimiento que no se correlacionan entre sí. Un problema es que, por ejemplo, talla al primer año de vida se correlaciona positivamente con talla a los 4 años de vida, entonces hay que quitar esa correlación primero. Pero lo más importante es que si uno gana 4 centímetros en talla, también va a ganar algo en peso, porque la ganancia en peso y la ganancia en talla. Y si uno está interesado en la importancia relativa de peso y talla, tiene que desligar estadísticamente el crecimiento lineal de la ganancia en peso. Y esa es una de las grandes contribuciones de nuestro estudio. Voy a enseñarles como 4 gráficas más o menos y vamos a terminar. Todas van a ser muy parecidas. Les vamos a presentar coeficientes expresados como una desviación estándar. Es decir, ¿qué pasa si cambiamos, por ejemplo, peso al nacer en una desviación estándar? ¿Qué impacto tiene sobre glucosa? ¿O qué pasa si cambiamos el crecimiento lineal de 0 a 2, una desviación estándar? ¿Qué pasa de esa misma manera? Y nuestros análisis controlan por variables de confusión. Las
periodos que vamos a ver es la época intrauterina, representada por peso al nacer, que hubiéramos querido usar talla al nacer, pero Brasil y Sudáfrica no midieron talla al nacer, entonces usamos peso al nacer. 0 a 2 años, y en todos vamos a tener dos tipos de variables: crecimiento lineal puro y ganancia de peso relativo. Es lo que le decía, la ganancia de peso estadísticamente independiente del crecimiento lineal, y así 2 a 4 y la 4 al adulto. Entonces, voy a pararme un poquito en la primera gráfica porque todas las demás van a ser iguales. Entonces, aquí tenemos peso al nacer, peso relativo, 0 a 2 años, 2 a 4, crecimiento lineal, 0 a 2, 2 a 4. Entonces, acá tenemos efecto en estatura del adulto, del cambio de una dispersión estándar en cada una de estas variables. ¿Qué es lo que vemos? Que peso al nacer, esto es en unidades originales, un cambio de una dispersión estándar nos da 1.5 centímetros más de talla del adulto. El peso relativo no tiene relación. Esto es estadísticamente significativo porque tenemos más de 9.000 casos, pero cuando uno tiene ese tamaño de muestra, uno ya no se fija solo en la significancia estadística, sino en la significancia biológica. Entonces, esto es un efecto que no nos importa. Pero acá, bueno, ven que 0 a 2 años, como uno hubiera esperado, una contribución muy fuerte de talla del adulto, igual de 2 a 4 años. Eso es lo que uno esperaría. Claro que el crecer bien en esta época significa una mayor estatura. Esa es la gráfica de años de escolaridad, donde vemos un efecto de peso al nacer de 0.2. En realidad no hay poca relación con peso relativo. 0 a 2 años, este es un 4.4 a 0.5 grados escolares, eso es importante, y un poquito de contribución de crecimiento lineal posterior. Entonces hay una contribución al capital humano. Aquí tenemos glucosa, peso al nacer está bajo 0, entonces un factor un poquito protector. Vemos que peso relativo, que la importancia aumenta con edad. Después de los 4 años ven que es un efecto bastante importante. Talla no tiene relación con glucosa, entonces es algo que tiene que ver con peso relativo y particularmente después de los 4 años. Esta es la tensión arterial sistólica, donde peso al nacer no tiene una relación. El peso relativo, ven que conforme avanza la edad, la magnitud del efecto aumenta, y aquí hay un efecto de presión arterial, que el tener mayor crecimiento lineal a 0 a los 2 años significa un aumento ligero en presión arterial, pero eso lo sabemos porque los más altos tienen una tensión arterial más alta. Entonces, pero no es un efecto muy grande, el problema viene de acá, no viene de acá. Ese es el punto. Ese es el índice de masa corporal, y aquí todas las variables están positivamente relacionadas. Todas las asociaciones son estadísticamente significativas, pero hay que ver el valor, como les decía yo. Peso al nacer, 0.5 unidades, pero acá mucho más fuerte y mucho más fuerte. Algún efecto de crecimiento lineal, pero es más bajo. Ahora, el índice de masa corporal contiene información sobre masa magra y grasa. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo, y en morado vamos a poner la masa magra y en verde la masa grasa. Y el punto que quiero enfatizar es que el peso al nacer contribuye más a la masa magra que a la grasa.
y el crecimiento lineal contribuye más a la masa magra que a la grasa, igual que de 2 a 4 años, mientras que el peso relativo tiene una relación casi igual con una o con la otra. Entonces, esta es mi última diapositiva y estaba pensando yo cómo sumarizar todo esto. Y creo que estas son unas conclusiones aptas. Es una fotografía de una madre tal vez de 16 años del altiplano de Guatemala. Yo creo que esto, lo que yo les he presentado, a ver si están de acuerdo, por lo menos a mí me dice que estamos en lo cierto, que las intervenciones que mejoran el peso al nacer y el crecimiento lineal en los primeros 2 años, o sea, que tienen una contribución positiva al crecimiento en los primeros 1000 días, que esto ya tenemos evidencia que mejoran el capital humano, que es algo que tenemos que hacer. Yo creo que, por lo menos con la información que hemos analizado, no nos dice esto que hay un impuesto a pagar después en la época adulta en relación a enfermedades crónicas. No lo vemos en realidad. Vemos algún cierto factor de protección con tensión arterial un poquito más elevado, pero el problema está con el peso. Y nos indican nuestros datos que la necesidad de prevenir el sobrepeso, particularmente después de los 2 años, es muy importante. Entonces ahí tenemos el reto, y ese es un reto para Argentina, es un reto para Guatemala, es un reto para el África, para todo el mundo. ¿Cómo lograr el crecimiento saludable? El crecimiento lineal que debería tener el niño sin caer en la trampa de la obesidad. Yo creo que eso es muy difícil de hacer. Muchas gracias.